Hace poco Riot Games ha publicado varios videos relacionados a Proyecto L, así como gameplays, tutoriales y el anuncio de su nuevo personaje Yasuo, pero aún con todas estas cosas, he visto como muchas personas aún tienen varias dudas de cómo es el juego, cómo funciona, sus mecánicas y muchas cosas más. Es por eso que en este video mi intención es dejarte un entendimiento claro de cómo jugar Proyecto L y cómo puedes estar preparado para cuando salga. Para empezar, Proyecto L es un juego de pelea tag team parecido a juegos como Dragon Ball FighterZ, Marvel vs. Capcom o Power Rangers Battle for the Grid, en el que podrás hacer un equipo de dos personajes con los que pelearás en contra del equipo enemigo, ya sea que controles tú a esos dos personajes o que juegues con un amigo y cada uno de ustedes controle un personaje. Este estilo de juegos generalmente se caracteriza por tener un gameplay bastante rápido y estar lleno de opciones para enfrentarte a tus contrincantes, por lo que masterizarlo puede llegar a ser algo difícil. Dentro del gameplay del juego, podemos ver cómo un solo personaje por sí mismo tiene una gran capacidad para hacer largos y poderosos combos. Ahora, si a eso le agregas la ayuda de tu compañero, creo que te puedes imaginar la cantidad de cosas que podrás hacer en un futuro. Es por eso que este estilo de juegos también cuenta con muchas opciones defensivas para que te puedas salvar de estas situaciones. Y lo que veremos ahora serán cuáles son todas estas opciones, tanto ofensivas como defensivas, y cómo utilizarlas. Para eso utilizaremos este pequeño mapa que nos dio Riot Games sobre los comandos del juego. Iniciando por los controles, podemos ver cómo además de tener las flechas de movimiento para tu personaje, tenemos los clásicos botones para L, M y H, que para los que no sepan, significan L de Light, M de Medium y H de Heavy, o en español, ligero, medio y pesado, que son los tres tipos de ataques estándar que tendrán todos los personajes, siendo los ataques ligeros los más rápidos pero que hacen menos daño, los pesados siendo los más lentos pero que hacen mucho daño, y los medios siendo pues un punto intermedio entre estos dos. También podemos ver los tres botones únicos de Proyecto L, que serían la T de Tag, que es para atraer a tu otro personaje, ya sea para cambiarlo por el que estás utilizando actualmente, o solo para llamarlo y que haga una asistencia, S1 de Ataque Especial 1 y S2 de Ataque Especial 2. Todos los personajes del juego tendrán acceso a dos ataques especiales y a sus variaciones. Por ejemplo, en el caso de Darius, podemos ver cómo su S1 es su agarre con el hacha, pero si hacemos la variación que es abajo más S1, el agarre va dirigido hacia arriba para que así pueda castigar a un enemigo que esté en el aire. Y ya por último, tenemos los botones para el dash y el parry. El parry siendo una mecánica para bloquear de manera perfecta un ataque, siempre y cuando lo hagas justo cuando te pegue el ataque enemigo. Y el dash es un botón que solo lo oprimes junto a la dirección en la que quieras ir y el personaje avanzará rápidamente en esa dirección dando unos pasos, y que sirve para acercarte o alejarte de tu enemigo. Ahora pasando a lo que sería el movimiento del juego, pero de una forma un poco más detallada. Iniciamos teniendo lo que sería el super jump o super salto, que es básicamente un salto que llega mucho más alto y que te puede servir ya sea para esquivar ataques y proyectiles, o incluso con algunos personajes, te puede servir para iniciar combos y lo puedes hacer con simplemente oprimir hacia abajo y luego hacia arriba rápidamente. De siguiente tenemos los dos tipos de dashes, que son hacia adelante y hacia atrás, y que son simplemente unos pasos rápidos que hace el personaje, ya sea para acercarse o alejarse del oponente, y se hacen oprimiendo rápidamente dos veces el botón de la dirección a la que quieras ir. Pero los que más nos interesan aquí en la sección de movimiento son el run y el wave dash. El run o correr se hace de la misma forma que los dashes, pero dejas oprimido el botón. Con esto el personaje correrá constantemente hasta que dejes de oprimirlo y sirve para ejercer presión en el contrincante o simplemente acercarte rápidamente a él. Y por último, tenemos el wave dash. Como lo dice en su nombre, esta es una variante del dash normal, en la que el personaje se desliza por el suelo hacia adelante o hacia atrás, y se hace haciendo un dash interrumpido por un comando hacia abajo y luego haciendo otro dash. Para ser honesto, esto ya es una mecánica bastante avanzada y no creo que sea muy necesario que lo aprendas en un futuro, pues se utilizará más que nada en situaciones muy específicas. Ahora pasando a lo que serían los comandos ofensivos, tenemos los normales, que como mencioné antes, serían los ataques estándar de L, M y H. Pero ahora también tenemos modificaciones a lo que sería el ataque heavy o ataque pesado. Para empezar, inclinado hacia abajo y adelante más golpe pesado, nos dará lo que es un launcher. ¿Pero qué es un launcher? Un launcher es básicamente un ataque que llevará a nuestro oponente al aire para que luego podamos continuar con un combo aéreo.
Además de eso, mantener abajo más heavy mientras estamos en el suelo nos dará un golpe antiaéreo para castigar enemigos que estén en el aire, y abajo más heavy mientras nosotros estamos en el aire nos dará lo que es un ataque cross-up, el cual es un ataque a tu oponente mientras tú cambias de lado al mismo tiempo. Esto sirve mucho porque para bloquear en Proyecto L tienes que caminar hacia la dirección contraria a tu oponente, así que este golpe que se hace cambiando de lado fuerza a tu oponente o a cambiar de guardia de un lado a otro rápidamente o a ser castigado. Y ya de último en las opciones ofensivas, tenemos lo que sería el Critical Strike y los agarres. El Critical Strike siendo un golpe heavy que se carga, dejando oprimido el botón, y si logras acertarlo, le pegará mucho daño a tu oponente. Y por último, los agarres, que no creo sea necesario que los explique a fondo, pues su nombre ya nos dice casi todo lo que necesitamos saber. Pero lo importante es que pueden servir tanto para ejercer presión en tu oponente, quitarte presión de encima o incluso como herramienta para planear estrategias, y los haces oprimiendo el botón de M más H cerca de tu oponente. Ahora pasando a las opciones defensivas, tenemos dos opciones que aunque por mucho que se parezcan, sus usos a la hora de pelear son bastante diferentes, y esos son el Retreating Guard y el Push Block, que son mecánicas para aliviar la presión que te puede estar aplicando tu oponente si está cerca de ti, de esta forma alejándolo para que los dos estén de nuevo en una posición neutral. La diferencia entre los dos es que el Retreating Guard te empuja a ti hacia atrás, mientras que el Push Block empuja al oponente hacia atrás. El Retreating Guard te puede servir para reiniciar la distancia entre tú y tu oponente, y en todo caso reposicionarte en un mejor lugar. Lo haces oprimiendo hacia atrás mientras bloqueas más la combinación de L más M. Y el Push Block te puede servir para alejar a tu enemigo si te tiene acorralado en una esquina, así dándote opciones para salir de ahí. Y lo haces oprimiendo hacia adelante rápidamente mientras bloqueas más la combinación de L más M. Después tenemos el Throw Escape, que es cómo cancelar cuando te hacen un agarre. Esta es una de las cosas más difíciles de masterizar en los juegos de pelea, pues en la mayoría de los juegos el timing para hacerlo es diferente, y se hace haciendo el comando de agarre justo cuando la otra persona también te agarra. Y las últimas opciones defensivas serían el Get Up Attack, el recovery aéreo, el levantamiento rápido y la vuelta hacia atrás. El Get Up Attack, que es básicamente el ataque que te levantas haciendo justo después de que te tumban, y se hace manteniendo oprimido uno de los ataques especiales mientras estás en el suelo. El recovery o recovery aéreo se puede hacer cuando te mandan al aire y ya sea que no continúan el combo o ese combo acaba contigo aún arriba. Se hace manteniendo la dirección en la que te quieras recuperar mientras sigues en el aire. El Quick Rise o levantamiento rápido se hace oprimiendo cualquier botón de ataque apenas impactas con el suelo y de esa forma levantándote así casi de inmediato a una posición neutral. Y el Back Roll, que es básicamente lo mismo que el levantamiento rápido, solo que cuando lo haces igual oprimes hacia atrás. Con esto el personaje igual se levanta muy rápido, solo que da una vuelta hacia atrás para alejarte de tu oponente. Esas serían todas las mecánicas defensivas, y los que vamos a ver ahora son los comandos de la mecánica de tag, que es la que utilizaremos principalmente junto a nuestro segundo personaje. Para empezar tenemos lo que sería el Tag Launcher, que es un cambio de personaje combinado con un launcher. Básicamente mandas a tu enemigo al aire y al mismo tiempo cambias de personaje para que éste haga el combo aéreo, y se hace con solo oprimir el botón de T una vez. Después tenemos el Quick Tag, que es solo cambiar rápidamente de personaje y se hace dejando oprimido el botón de la T. También tenemos el Assist Action y el Charge Assist, que son básicamente lo mismo. Es llamar a tu segundo personaje para que haga uno de dos ataques de asistencia para ayudarte. La diferencia estando en que uno se carga para que pegue más duro y el otro no. Y por último tenemos el Handshake Tag, el Last Stand y el Dynamic Save. El Handshake Tag es solo cambiar de personaje ya que tu segundo personaje esté en pantalla haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, lo llamas para que haga una asistencia y mientras este siga en pantalla, oprimes la T otra vez y así cambias a controlar a ese personaje. El Last Stand es solo una mecánica que cuando ya tienes muerto a tu otro personaje y con el que estás jugando en ese momento llega a menos de 50% de vida, te permite volver a utilizar ese personaje que ya había muerto, pero solo para hacer un último ataque de asistencia que hará mucho más daño que los demás.
Y la última mecánica del tag sería el Dynamic Save, el cual es sumamente importante, pues es el combo breaker del juego. Como yo creo que ya se habrán dado cuenta, este tipo de juegos está muy enfocado en hacer combos, y es por eso que al utilizar el botón de T más S1 o S2, te dejará hacer una especie de explosión que te permitirá salir del combo que te estén haciendo. Pero ten cuidado, pues si haces esta explosión cuando nadie te está pegando, te la pueden castigar muy severamente. Ya con eso hemos cubierto los controles, el movimiento y los diferentes comandos para usar nuestras opciones defensivas y ofensivas. Ya para acabar el video, explicaré rápidamente qué es el Fuse System, pues también es un punto de interés. El Fuse System es básicamente un sistema que te permite cambiar el estilo de juego de tus personajes a través de modificadores conocidos como Fuse. Por ejemplo, tendríamos lo que sería el Fuse por 2 Assist, y lo que hace es que cuando llamas a tu otro personaje para una asistencia, este personaje pegará 2 golpes en lugar de 1. El siguiente Fuse que tendríamos sería el Fuse Double Down, que te permitirá continuar un super después de otro. Imagínatelo como un cambio de personaje, pero a la hora de que entra ese personaje al campo de batalla, entra haciendo una super. Esto es bastante parecido a lo que serían las supers de tag de Marvel vs. Capcom o Dragon Ball FighterZ. Después tenemos lo que sería el Fuse Fury, que es un efecto pasivo que se activa cuando tienes poca vida, y este efecto te da un aumento de daño y un dash cancel, así que con esto podrás hacer muchos mejores combos y que hagan mucho más daño. Esta es principalmente una mecánica de remontada muy parecida a lo que sería el X Factor de Marvel vs. Capcom. Y el último sería el Fuse Freestyle, que solo te permitirá cambiar de personaje varias veces durante el mismo combo. Y ya con eso tendríamos todo lo esencial que necesitas saber para jugar Proyecto L. Tengan en cuenta que al juego aún le falta tiempo para salir y que la única prueba del juego que hemos tenido fue durante la Evo de este año. Así que si quieres jugar algo muy parecido a lo que será Proyecto L, te recomendaría iniciar por cualquier juego de tag team que te llame la atención, aunque en mi opinión los mejores para prepararte serían Power Rangers Battle for the Grid, Dragon Ball FighterZ o Marvel vs. Capcom Infinite. Pero sí, eso sería todo en este video. Muchas gracias por ver, y si te interesa aprender más sobre juegos de pelea o de Proyecto L, te invito a que veas mis videos de la realidad de los juegos de pelea y de Proyecto L, qué es y qué necesitas saber. De nuevo, muchas gracias por ver, apreciaría si me dejas un comentario de qué opinas, un me gusta o te suscribieras. Que tengas un excelente día y hasta luego. Bye.